Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 36 minutos y ya estamos en contacto, como es tradición, cada día jueves con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aprovecho de saludar a Rafa, que estuvo de cumpleaños, así que... Muchas gracias, don Alberto. Le deseamos que en esta vida que ya lleva mucho rato ya acercándose a Robocop tenga... Ay, una... Sí. Así es. Sí, muy bien. Bueno, se supone que el mundo viene para eso, ¿eh? O sea, se supone que se habla mucho de aquí para adelante, que vamos a estar así y viviremos una ingente cantidad de años desproporcionada e incomprensible. Aburridos. Aburridos de sí mismo todos. Claro. Es la decadencia de la raza humana. Digamos. Vivir hasta que nos aburramos de nosotros mismos. Bueno, pero para no aburrirnos podemos leer, ¿no? Los libros nos ayudan a entretenernos, y entiendo, Alberto Mayol, que el día de hoy vamos a regalar un libro, tu último libro, que es de porno, Alberto Mayol. Sí, yo no soy muy experto en el tema, pero tuve que inmiscuirme en aquello para poder arribar a la temática. Sí, el libro se llama Piñera Porno. Ustedes pueden imaginarse lo que les parezca. De hecho, como vamos a regalar el libro, pueden efectivamente mandarnos sus comentarios por redes sociales, pero pueden decirnos, por ejemplo, qué se imaginan cuando ven un libro que se llama Piñera Porno. O sea, va a ser interesante, pero la pregunta, para que así después tú puedas elegir quién es el ganador y quién va a llevar este libro, ¿por qué consideran que deben ser merecedor de este libro? Que nos escriban ahí con hashtag Sonar Informativo para que podamos ver bien ahí quiénes son los que están postulando por este libro. Estoy viendo el diseño de portada. Sí. Que es a Piñera saludando frente a un muy intervenido monumento, base del monumento al general Baquedano en Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano. Y me parece que, perdona la acotación, que la imagen no es porno, pero es obscena, digamos. Claro, es que tiene que ver con eso. Efectivamente, el libro es un examen de la obscenidad como condición de época, por un lado, y de la demostración, la ilustración de esa obscenidad, en particular reflejada en este arquetipo que es Sebastián Piñera, que cada vez que hace alguna cosa como en términos sociales, lo que hace tiene algo siempre de esa obscenidad. O sea, me dediqué poco incluso a aquellas cosas que son más obvias, que ya todos más o menos conocen, como los tipos de contratos, los negocios, los casos emblemáticos de polémicos. No me metí en todo eso porque eso ya es como hay mucha gente que le da rabia, entonces otra emoción la que se produce. Me centré más bien en el Piñera como el alma de una época, ¿no? Y en ese sentido creo que lo vinculo con estos textos cuando se pone medio poético y es muy arjónico. Entonces hay un capítulo que se llama ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿No? Y el único personaje que aparece, que es un poco una injusticia, pero me parecía entretenido, hice un capítulo para Carol Dance en medio de todo esto. Ya. Pobre Carol Dance. Porque Carol Dance, cuando vino el estallido, habían 4 grandes personajes u objetos sociales que fueron culpables del estallido de acuerdo a los muros de las ciudades. Y era Piñera, lógicamente, Chadwick, lógicamente, Carabineros a través de los rayados de ACAB y todas esas cosas. Pero en cuarto lugar, y merecidamente habrá que decirlo, estaba Carol Dance. Entonces yo quería entender cómo estaba la conexión de ese Carol Dance degenerado con todo este crisol de personajes políticos de alta envergadura e instituciones señeras de la patria nacional. Entonces me parecía que era interesante y ahí quedó bien bueno ese capítulo, a mí me gustó. Ya. Así que... Eso.
Ahí ya mucha gente está escribiendo hasta ahora. Hashtag Sonar Informativo para que podamos ir. Oye, cae. Sí, está ya quebró stock. Ya está el stock está en editorial, no queda nada, están imprimiendo de nuevo, así que estamos por la segunda edición. Así que vean en qué librerías queda, porque efectivamente se están acabando. Va a salir justo antes de Navidad, alcanzar a ver una edición según se proyectó. Así que espero que sea así. Estoy leyendo acá algunos de los comentarios. Así que para que después puedas elegir. Nos escriben hasta desde Monte Águila. Saludos a Mabel. Oye, pero ahí vamos a dejar para que vayan escribiendo hasta descripciones que hacen, pero que yo creo que no la podemos decir a esta hora de la mañana, así que dejémoslo ahí. Hay alguien que dice que se lo imagina como Rico McPatton nadando en su caja fuerte gigante de dinero, pero sin ropa. Está buena esa, es buena la de... Oye, es que para que alcancemos... Sí, Rafa. Como Mena Subari en Belleza Americana, que le cae un baño de rosas, pero que a él le caen billetes del Banco de Talca. Tan buena. Yo no sabía si tenerle fe o era muy arriesgoso. La pregunta. Pero están buenas las frases. Ya. Hay varios comentarios. Sí, es que para aprovechar, Alberto, del análisis de lo que va a ocurrir este domingo, estamos ya en los últimos días de esta segunda vuelta y de la última elección de este año, que ha sido un año marcado por los procesos electorales. ¿Cómo ves lo que viene y lo que han sido estos últimos días de campaña? Buenos días. Esta elección, nadie puede quejarse de las emociones. Se puede quejar de muchas cosas que son más importantes que las emociones, algunas de ellas, pero de las emociones no nos podemos quejar. Y bueno, se han dado todo. De verdad es como para escribir un manual de diseño y problemáticas clásicas de las campañas, de las crisis. O sea, ha sido realmente muy interesante como hecho. Uno sabe del libro que, por ejemplo, los debates presidenciales son la mitad del asunto. O sea, el debate presidencial es una cosa, y lo que pasa después del debate presidencial, inmediatamente después, toda la gestión de prensa, desde la conferencia de prensa hasta todo lo demás, es otra cosa. Bueno, eso que se sabe se vio muy reflejado. O sea, con la misma jugada que Gabriel Boric ganó por lejos el debate, después lo pasó muy mal. Entonces, esas paradojas, esas situaciones son... Claro, porque pasa porque además tiene que ver con un tipo de disciplinamiento que tienen los candidatos al prepararse. O sea, cuando tú llegas a un debate, llegas pensando en el debate, te has preparado un montón para el debate, si lo has hecho bien, además has descansado antes, llegas más o menos fresco, ya, con todo definiendo cuánto material vas a tener sobre la mesa para no enredarte, cuánto no, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, estás frente al debate, te va fantástico, sale todo bien, sales y ya uno espera que llegue la prensa y el ser humano, digamos, me refiero, el animal que llevamos dentro, dice, bueno, ahora vienen los aplausos, ¿no? Claro. Pero la prensa llega y te empieza a poner problemas y tú dices, pero ¿qué está pasando? Yo ya esto terminó, ¿no? Ya gané, o sea... Mira el marcador, digo. Claro, miren el marcador, ¿qué pasa? ¿Ya? Y bueno, creo que vale la pena citar a una reunión que alguna vez tuvo el gran técnico, esto es para beber estuesta, ¿no? El gran técnico del Manchester United histórico, Alex Ferguson, con Pochettino, el argentino, que él era el candidato que él quería para el Manchester United, y le dijo, mira, tienes que saber que siempre hay dos partidos que se juegan el domingo, uno ocurre en la cancha y el otro es la conferencia de prensa. Son distintos. Entonces, y esto es lo mismo. Entonces yo creo que ha sido bien de libro todos estos días. Al final casi se redujo, se trató de concentrarse en una línea de trabajo, de hacer que Gabriel Boric pisara un poco el palito, de ponerlo en entredicho, en confusiones, qué sé yo. En algunas de esas Gabriel Boric cayó. Gabriel Boric siempre ha tenido un poquito alma de Sonny con Leone, ¿no? Un poquito impulsivo, se ha controlado mucho, a él se le vio mucho más reposado este año, claramente, mucho más disciplinado, y al lado de Jadwe
parecía sacerdotal, digamos, o sea, porque Jaude sí que es Sonny Corleone en versión absoluta. Pero efectivamente yo creo que han dado mucho más pausado, pero sí estos últimos días, lo que es normal, estás terminando una campaña, la cosa es muy muy compleja, ha estado un poco más hiperventilado, con reacciones que no son las adecuadas, y bueno, lo que le pasó con el periodista de Radio Bio Bio es una señal más de ese tipo de conducta, cuando ya no estás controlando, de que si estás cansado, en fin. Y eso es muy importante, ¿eh? Los candidatos tienen que descansar, porque si no, si los envuelven en los problemas, no dan, se queman, eso es natural. Ahora, dicho aquello, que yo considero que él se enredó en la conferencia de prensa, habiendo metido un golazo, se enredó en la conferencia de prensa. ¿Qué tan bien lo hizo Kast en ese mismo escenario? Desempeño en el debate y desempeño en la conferencia de prensa posterior. No, yo diría que su segunda vuelta en general es una segunda vuelta literalmente de segunda división. O sea, él no supo jugar la segunda vuelta. Llegó punteando, tenía que solidificar lo que tenía y salir a buscar lo nuevo. Tenía todas las condiciones para hacer una buena narrativa de cómo se llevaba el apoyo de Parisi, que era obvio que iba a llegar allí, básicamente porque Parisi claramente tiene un perfil de político que es impugnador, que va supuestamente contra los poderes, qué sé yo, pero los poderes económicos le interesan un montón. Entonces era bastante evidente a dónde iba a Piñera. Claro, a dónde iba a arribar está súper claro. Bueno, y efectivamente él tenía todo para hacerlo bien. Dejó pasar los días al principio, como que eso en política, hoy día al menos, en los tiempos actuales, es complejo. No significa que estés apurado, no significa que hagas muchas cosas, pero sí significa que tienes que partir haciendo lo que tienes que hacer tempranamente, porque el vacío te lo van a llenar. La llegada de Isca Siches lo desesperó. Eso es evidente. O sea, pasaron 3 nombres. Si estamos hablando de que primero pusieron a Silvia Izaguirre, que se produjo esto no prendió, digamos. O sea, luego la misma que había dicho, y era obvio que no podía ir con Teren Marinovich, convertida en vocera del Partido Republicano y de Kast, era como impresentable por cualquier lado. Bueno, y después van y ponen a Paula Daza. Y resulta que después, incomprensiblemente, porque Paula Daza efectivamente no tiene carisma, no llena mucho el vaso, pero le ponen de compañera de fórmula a Evelyn Matei, que en el primer video le pregunta el nombre. Primer video oficial, digamos. Le dice, ¿cómo te llamas? O sea, entonces se me olvidó tu nombre. Bueno, es del terror, o sea, una campaña que no tuvo capacidad de innovar más allá del viaje, que fue la única agenda que en el fondo al menos descolocó al resto, qué sé yo, tenía alguna virtud extrañísima, pero alguna virtud. Bueno, entonces yo creo que ha tenido un muy mal desempeño, y básicamente el último tiempo se concentró literalmente, porque esto es así, y evidentemente en las fórmulas mundiales de los nuevos autoritarismos bajo elecciones democráticas, digamos, tipo Orbán y compañía, y se concentró en polarizar, en meter miedo y un comando que replicó o produjo, no se sabe, muchas noticias falsas. Esa fue la fórmula. Y la fórmula, yo no sé si evidentemente una fórmula que en muchas partes ha funcionado, pero yo no sé si da, porque efectivamente le faltó borde, le faltó amplitud de recursos, de repertorio a Kast, es muy evidente. Alberto, ¿y qué proyección es la que haces para el domingo? ¿Qué tan estrecho, qué tanta brecha va a haber en los resultados entre los dos candidatos? Hay que considerar acá también, cuando uno revisa los resultados, la mitad de los que podían ir a votar no fueron a votar en la primera vuelta, considerando ahí el padrón electoral, y de los que votaron, más o menos la mitad no votó ni por Boric ni por Kast. ¿Cómo ves ahí lo que va a ocurrir el domingo?
Mira, quienes se han estado metiendo en general en revisar un poco las migraciones de votos propiamente tal, en datos del CERVEL, y si uno mira por comunas también se da un poco esa sensación, da la impresión de que hay un porcentaje de los votantes que es un porcentaje que, dependiendo del tema que esté en juego, entran o salen. O sea, está votando más o menos la misma cantidad de gente, pero no son exactamente los mismos. Y hay un porcentaje, qué sé yo, que puede ser un 3, 4, 5%, que en este caso es muy decisivo, que se motivan de acuerdo a la situación. Eso explica, por ejemplo, que hayan votaciones muy distintas en el plebiscito, por ejemplo, de la Constitución, en ciertas comunas, por ejemplo, más pobres, y donde aparentemente entró más votos joven y más votos más pobres en esa elección, que en otras elecciones como la primera vuelta, donde entró gente mayor y de alguna manera, podríamos decirlo así, el octubrismo se quedó fuera mirando esto. Entonces hay que ir mirando, porque efectivamente la gran pregunta es quiénes se motivan en este proceso. Mi impresión no es más que eso. Bueno, tengo acceso a encuestas, he hecho cosas, pero la verdad es que mi impresión es que la tendencia es que se revirtió lo de la primera vuelta, y la tendencia es que Gabriel Boric debiera estar ganando. Yo no creo que muy holgadamente, pero tampoco debiera ser una cosa demasiado apretada. No es un voto por urna y esas cosas así, sino que un poco más amplio. Pero eso es lo que me parece. Ahora, esto, yo creo que no ha pasado nada en esta semana demasiado importante, pero esta elección ha sido muy histérica. O sea, hemos tenido momentos en los cuales pequeños fenómenos han marcado grandes transformaciones, y los errores de Jadwe en su momento fueron importantes, pero no fueron más importantes que un montón de errores que se han cometido en otras elecciones anteriores por personas que finalmente ganaron. Entonces, yo me acuerdo cuando ganó Sebastián Piñera, lo vi en programas políticos muy complicados explicando por qué había comprado la empresa matriz de todas sus empresas a una empresa antigua con deuda, y porque eso no era simplemente elusión tributaria, sino que había comprado un prestigio, una marca, una empresa, en fin, una empresa del siglo XIX, en fin, toda clase de cosas extrañas. Entonces, todas esas situaciones, la verdad es que podrían haberse transformado en un problema político, no se transformaron. Hoy día da la impresión de que cualquier detalle puede marcar la elección, y eso es lo interesante, y todavía queda nada, pero eso va a ser parte del legado de Piñera. Sí, pues, la disrupción, o sea, eso es evidente. Las dos veces, las dos veces que Chile ha tenido grandes procesos disruptivos en los últimos 30 años, a propósito de los 30 años, las dos veces ha sido con Sebastián Piñera, y las dos veces ha marcado su gobierno. El primer proceso altamente disruptivo es el 2011, que no es solo el movimiento estudiantil, es Hidroaicén, movimiento, todo esto es consecutivo por diferencia de días, movimiento estudiantil. Cuando empieza a bajar el movimiento estudiantil llega el caso de Aysén, y después se levanta Calama, Tocopilla, y después, pocos meses después, termina también con Freirina. O sea, es todo un ciclo. ¿A Lawrence Goldborn allá? Sí. Punta Arenas también, que fue una serie de levantamientos. Aysén fue el más diría yo, publicitado, pero en Punta Arenas también puso a Lawrence Goldborn a tratar de resolver el problema y le fue pésimo. Exactamente. Yo diría que hacia el norte fue Tocopilla, Freirina, que en una época en que Calama. Claro, en que se convirtió en norma cortar carreteras para que te pescara el gobierno central. Cortar carretera y una falta de capacidad política, que la gente pedía que le fuera a ver en general los chilenos son, cuando hacen protestas, incluso son bien institucionales. O sea, lo que pedían es que los fueran a ver los ministros, ni siquiera le estaban haciendo un petitorio en específico, que fueran los ministros, y le mandaban al subsecretario.
Sí. Y la gente, después de estar enojada, igual se reunía con el subsecretario, porque todavía la gente estaba más institucional. El 2011 parece que fuera otro siglo en términos de este tipo de cosas. Todavía la gente estaba enojada, pero estaba más institucionalizada. ¿Alberto? El 2019 viene el fenómeno disruptivo ya con todo, que ni siquiera habían líderes de las movilizaciones. Claro. Sí. Entonces, eso es Sebastián Piñera, eso es lo que produce a su alrededor, es una especie de acelerador de partículas y él es el uranio, digamos. Hoy estamos en el tiempo, 8 de la mañana con 56 minutos, pero hay mucha gente que está ahí queriendo ganarse el libro, comentando, respondiendo a la pregunta, hashtag Sonar Informativo. Alberto Mayol, tú vas a decir quién es el ganador, más ratito ahí a través de redes sociales va a informar quién se queda con este libro, ¿ya? Gracias, perfecto. Alberto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este domingo placer. Y esperaremos ahí tu comentario al respecto. Que estés muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. Muchas gracias, Alberto.